Traduce el manual de Ferrari. Se rió la heredera del mecánico hasta que descubrió quién era. El aire dentro de la concesionaria Ferrari en Polanco era tan frío y pulcro que parecía filtrado. Un oxígeno distinto al que se respiraba en el resto de la Ciudad de México. Olía a cuero nuevo, a cera de auto de 1.000.000 de pesos y a un silencio reverencial que solo el dinero puede comprar. La luz blanca rebotaba en los pisos de mármol pulido con tanta intensidad que los reflejos de los autos rojos, amarillos y negros parecían charcos de pintura líquida. En ese santuario de la velocidad y el lujo, donde los millonarios caminaban con la estudiada indiferencia de quien va por el pan, entró Valeria Domínguez. No caminaba, desfilaba, heredera de un imperio inmobiliario, se movía como si el mundo fuera una alfombra roja desenrollada exclusivamente para ella, flanqueada por 2 guardaespaldas y una asistente que tomaba notas en una tableta sin siquiera mirarla. A unos metros de distancia, sentado en una silla minimalista que parecía rechazarlo, esperaba Diego Ramírez. Sus manos, gruesas y con las uñas permanentemente enlutadas por la grasa, descansaban sobre sus rodillas. Llevaba una sencilla camisa de trabajo y pantalones de mezclilla gastados, una mancha de aceite en el muslo como una condecoración de su oficio. Estaba completamente fuera de lugar, un gorrión en una jaula de canarios de competencia. Había llegado desde su pequeño taller en Iztapalapa solo para supervisar la entrega de un Ferrari clásico que él mismo había restaurado, una pieza de la que se sentía orgulloso. Valeria lo barrió con la mirada y su mente, acostumbrada a clasificar a las personas en 2 categorías, los que sirven y los que son servidos, lo ubicó al instante en la primera. Lo confundió con un empleado y, sin un por favor, chasqueó los dedos en su dirección. «Oye, tú, tráeme un café, y que no esté frío esta vez», ordenó con una voz que no admitía réplica. Diego levantó la vista. Sus ojos tranquilos encontraron los de ella por un instante. Un vendedor, nervioso, se apresuró a intervenir. «Señorita Domínguez, él no es parte de nuestro personal. Es un mecánico independiente que...» Pero ella lo interrumpió, una sonrisa burlona curvando sus labios. «Ah, un mecánico. Con razón. No te preocupes, no todos nacimos para tener un auto de estos. Algunos solo nacen para arreglarlos». El comentario, lanzado al aire para que todos lo oyeran, colgó en el ambiente como humo tóxico. Fue entonces cuando el vendedor, queriendo desviar la atención, le presentó el modelo que ella había venido a ver, un deportivo de edición limitada. «Solo hay un pequeño detalle, señorita. El manual técnico completo vino únicamente en japonés. Estamos esperando la traducción oficial». La risa de Valeria fue corta y filosa como un cristal roto. Se giró de nuevo hacia Diego, que permanecía en silencio. «¿Japonés?», dijo en voz alta, disfrutando del escenario. «Me pregunto si este mecaniquito sabe al menos leer español». Tomó el pesado manual de la mano del vendedor, caminó hasta Diego y se lo arrojó en el regazo. El peso del libro lo tomó por sorpresa. «A ver, genio de Iztapalapa, te propongo algo. Traduce una sola página, una. Si lo logras, compro el auto ahora mismo. Si fallas, te levantas, te vas por la puerta de servicio y admites en voz alta que este no es tu lugar». El silencio en la sala era total. Se oía el zumbido del aire acondicionado. Diego miró el manual, luego a la mujer frente a él y finalmente bajó la vista a sus propias manos, esas manos que ella tanto despreciaba. Después de un largo segundo, con una calma que desarmó a todos, respondió: «Como quiera, señora». Y entonces, con una voz clara y firme, comenzó a traducir no solo las palabras, sino el alma de la ingeniería escrita en esas páginas. Una historia así merece ser contada hasta el final. ¿No crees?
Este canal apenas está naciendo y cada persona que se une a nosotros es el combustible que nos permite seguir buscando y narrando estos relatos de dignidad y justicia silenciosa. Si esta historia ya te atrapó, por favor, considera suscribirte. No te cuesta nada y para nosotros es el aliento que necesitamos para que la próxima historia, tan poderosa como la de Diego, pueda llegar a ti y a muchos más. Es una pequeña acción que construye algo grande. Te esperamos. La noticia del bochorno en la concesionaria de Polanco no corrió por los periódicos ni por los noticieros, sino por un canal mucho más rápido y letal: los grupos de chat de los empresarios más poderosos de la capital. Se esparció como un reguero de pólvora silenciosa, entre emojis de risa y comentarios mordaces que Valeria Domínguez podía casi escuchar a sus espaldas en los restaurantes caros y las galas benéficas a las que ya no quería asistir. Por primera vez en su vida, el dinero no podía comprar el silencio. Acostumbrada a ser el centro de una admiración envidiosa, ahora era el objeto de una burla sutil que la aislaba en su propia torre de marfil. Una soledad que se sentía más fría y pesada que nunca. El eco de sus propias palabras crueles la despertaba por las noches, pero lo que realmente la atormentaba no era la humillación pública, sino el recuerdo de la mirada de Diego. No había ira en sus ojos, ni triunfo, solo una calma decepcionada que parecía haber visto a través de todas las capas de su arrogancia hasta llegar al vacío que había dentro. Movida por una mezcla de vergüenza y una curiosidad que no podía sofocar, Valeria hizo lo que siempre hacía cuando algo se convertía en una obsesión: investigó. Encerrada en su oficina con vista al Paseo de la Reforma, sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, teclearon el nombre de Diego Ramírez en el buscador. Lo que encontró la dejó sin aliento. No era solo un mecánico. Eran artículos en revistas de ingeniería, menciones en foros técnicos de Italia y Alemania, y el registro de 2 patentes a su nombre sobre sistemas de enfriamiento para motores de alto rendimiento. Encontró una foto borrosa de él, mucho más joven, en el pit de Ferrari, con el uniforme rojo del equipo de Fórmula 1, rodeado de gente que celebraba una victoria. Descubrió su expediente académico del Politécnico Nacional, una cadena de matrículas de honor que culminaba con una beca para un posgrado en Japón. Cada documento, cada hallazgo, era una nueva capa de la armadura que ella había intentado perforar con desprecio, revelando a un hombre cuya valía no necesitaba ser exhibida en un showroom de lujo. El impulso la llevó a un lugar que jamás habría imaginado visitar. Le ordenó a su chofer que la llevara a Iztapalapa, a la dirección del modesto taller que aparecía en un registro fiscal. El trayecto fue un viaje a otro universo. El asfalto pulcro de Polanco dio paso a calles bulliciosas, llenas de vida, colores y sonidos que asaltaban los sentidos. El auto de lujo, con sus vidrios polarizados, se sentía como una pecera fuera de lugar. Cuando llegaron, Valeria vio el pequeño letrero que decía Taller Mecánico Ramírez. Desde la seguridad del vehículo, observó a Diego. Llevaba el mismo overol manchado de grasa, concentrado en el motor abierto de un auto viejo, moviéndose con una eficiencia y una gracia que desmentían la rudeza de su entorno. Vio cómo un vecino se acercaba a saludarlo, cómo compartía una botella de agua con un joven aprendiz, y sintió miedo, un miedo profundo a enfrentar al hombre que había humillado y que, sin embargo, poseía una riqueza que ella nunca podría comprar. Le dijo al chofer que diera la vuelta. Regresó al día siguiente y al otro. El auto se estacionaba a una distancia prudente y ella simplemente observaba. Se convirtió en un ritual secreto, una peregrinación silenciosa. Veía la dinámica del taller, la camaradería entre los mecánicos, la confianza con la que los clientes le dejaban sus vehículos, sus herramientas de vida. Veía a Diego limpiar sus manos con un trapo,
con la misma meticulosidad con la que seguro diseñaba sus patentes. Estaba aprendiendo más de él a la distancia de lo que jamás había aprendido de nadie en su círculo social. La tercera vez, finalmente, reunió el coraje. Dejó el auto a varias calles, se quitó las gafas de sol que usaba como escudo y caminó. El olor a metal, aceite y comida callejera la envolvió. El sonido de una cumbia que salía de una radio cercana se mezclaba con el ruido de las herramientas. Se paró en la entrada del taller, con el corazón martillándole en el pecho, sintiéndose más vulnerable que nunca. Diego levantó la vista del distribuidor que estaba ajustando. No mostró sorpresa ni rencor, solo la miró, esperando. Las palabras que Valeria había ensayado, ese discurso de disculpa corporativo y perfectamente articulado, se desvanecieron de su mente. Lo único que salió de sus labios fue un susurro quebrado. Lo siento, de verdad, lo siento. No pudo terminar la frase. Él simplemente asintió, se limpió las manos en un trapo y señaló dos bancos de madera desgastados junto a una pequeña mesa. Siéntese, dijo con una voz tranquila. El café está a punto de salir. No hubo un sermón, ni una humillación de vuelta. Él le sirvió café de un termo en una taza de peltre despostillada y por primera vez en años alguien la escuchó. Ella habló de la presión de ser una Domínguez, de la soledad de ser vista como una cuenta bancaria andante, de la armadura que había construido para que nadie viera lo frágil que se sentía por dentro. Diego la escuchó en silencio, y cuando ella terminó, compartió un pedazo de su propia historia. Le habló de su madre, de su amor por las plantas, de la enfermedad que se la fue llevando poco a poco. Le confesó que dejar la cima del mundo del automovilismo no había sido un sacrificio, sino la única elección posible. Abandonar una carrera era fácil. Abandonar a la persona que te dio la vida, imposible. Valeria volvió al día siguiente, y al siguiente. El taller de Iztapalapa, con su desorden organizado y su honestidad brutal, se convirtió en su refugio. Un lugar donde nadie esperaba nada de ella, donde su apellido no abría puertas ni generaba reverencias. Un día, mientras ella observaba, Diego la miró fijamente. Si va a seguir viniendo, al menos sea útil, dijo, sin una pizca de ironía. Le arrojó un overol limpio pero gastado. Póngaselo, hay que lijar ese guardabarros. Ella se quedó paralizada por un instante. Luego, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. Se puso el overol sobre su ropa de diseñador, se amarró el cabello en una cola de caballo y tomó la lija que él le ofrecía. Al principio, sus movimientos eran torpes, inseguros, pero Diego, con una paciencia infinita, le enseñó. Le mostró cómo sentir la superficie del metal con los dedos, cómo aplicar la presión justa, cómo seguir la línea de la pieza. Por primera vez en su vida, Valeria trabajó con sus manos. Se ensució las uñas, sintió el sudor en su frente y descubrió en el cansancio físico una paz que ninguna sesión de spa le había dado jamás. Esa tarde, una vecina, doña Elvira, entró con una canasta de tela. «Maestro Diego, le traje unos tlacoyos, y para su nueva ayudante también», dijo, mirando a Valeria con una sonrisa cálida y sin curiosidad, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Ándele, mija, coma antes de que se enfríen, que el trabajo duro da hambre». La palabra «mija» la golpeó con la fuerza de una revelación. Nadie la había llamado así nunca. Esa simple muestra de afecto anónimo y desinteresado rompió algo dentro de ella, algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Empezó a ver el mundo a su alrededor con otros ojos. Escuchaba las historias de los clientes del taller, las dificultades que enfrentaban para mantener sus autos, sus únicas herramientas de trabajo. Comenzó a usar su poder de una forma diferente, discretamente. Llamó a sus abogados para detener el desalojo injusto de la familia de un cliente.
Investigó cómo crear un fondo de becas técnicas, inspirado en el joven aprendiz del taller que soñaba con ser ingeniero. Su vida, antes una sucesión de eventos sociales vacíos, empezó a llenarse de un propósito real, silencioso y profundo. La convivencia diaria fue tejiendo entre ellos un lazo invisible, hecho de silencios compartidos, miradas cómplices y un respeto mutuo que crecía con cada pieza que reparaban juntos. Ya no eran la heredera y el mecánico, eran solo Valeria y Diego. Una tarde, mientras trabajaban en la reconstrucción de un motor antiguo, una pieza se deslizó y ambos se lanzaron a atraparla al mismo tiempo. Sus manos se rozaron. La piel de él, áspera y callosa por años de trabajo, contra la de ella, que empezaba a mostrar las marcas de las herramientas. Fue un contacto breve, accidental, pero cargado de una electricidad que detuvo el tiempo. Los sonidos del taller parecieron desvanecerse, se miraron a los ojos y en ese instante supieron que algo profundo e innegable había nacido entre la grasa y los fierros. Diego fue el primero en reaccionar. Apartó la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y su rostro se cerró. «Ya es tarde», dijo, con la voz un poco ronca, sin mirarla. «Debería irse a su casa». El muro que había tardado semanas en derribarse se había levantado de nuevo en un segundo, más alto y más frío que nunca, dejándola a ella del otro lado, con el corazón en un puño y una pregunta suspendida en el aire denso del taller. Todo comenzó con un roce accidental, una de esas chispas que saltan en el lugar más inesperado. Diego le pasaba una llave inglesa y sus dedos cubiertos de una fina capa de grasa rozaron la mano de ella, una mano que hasta hacía unos meses solo conocía la seda y las joyas. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero para ambos fue como si una corriente eléctrica recorriera el taller entero, silenciando el zumbido de los motores y el golpeteo del metal. Diego retiró la mano como si se hubiera quemado, bajando la mirada hacia las botas manchadas de aceite, su rostro una máscara de turbación. El aire se llenó de un silencio denso, un lenguaje que ninguno de los dos se había atrevido a hablar, pero que ambos entendían perfectamente. Era el reconocimiento de algo que había crecido en silencio, entre cambios de aceite, lecciones de mecánica y tazas de café humeante en la modesta cocina del taller. Esa misma noche, cuando los últimos mecánicos se habían ido y solo quedaba el olor a metal frío y la luz amarilla de un único foco, Diego se mantuvo distante. Limpiaba las herramientas con una concentración exagerada, creando una barrera invisible entre ellos. Valeria lo observó desde el umbral de la pequeña oficina, con el corazón apretado. Sabía lo que estaba pensando. Podía leerlo en la tensión de sus hombros. Él se creía un ancla, un obstáculo para la vida que, según el mundo, ella merecía tener. Finalmente, él rompió el silencio, sin mirarla. «Usted merece a alguien de su mundo, señorita Valeria. Alguien que entienda de todo eso que usted conoce». Sus palabras eran torpes, cargadas de una resignación que a ella le dolió más que cualquier insulto. Valeria cruzó el taller, sus pasos resonando en el cemento, y se detuvo frente a él, obligándolo a levantar la vista. Sus ojos, por primera vez, no tenían la arrogancia de la heredera, sino la súplica de una mujer. «Mi mundo, Diego. ¿Cuál es mi mundo?», le preguntó, su voz apenas un susurro. «Un mundo donde la gente me sonríe por mi apellido y me valora por el saldo de mi cuenta. Un mundo de fiestas vacías y conversaciones huecas donde nunca me he sentido más sola». Hizo una pausa, tomando aire, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. «Ese no es mi mundo, el único que se ha sentido real, es este. Aquí, con las manos sucias y el olor a gasolina, porque aquí, por primera vez en mi vida, alguien me vio.
y ese alguien fuiste tú. No viste a la heredera, no viste el dinero, viste a una persona y me enseñaste a verme a mí misma. Diego la miró, y en sus ojos ella vio caer la última defensa. Vio al ingeniero brillante, al hijo devoto, al hombre que había renunciado a todo por amor, y que ahora temía aceptar un amor nuevo por un sentido del deber mal entendido. No hubo más palabras. Él simplemente asintió, un gesto mínimo, pero que contenía un universo de aceptación. 6 meses después, los ecos de aquel escándalo en la concesionaria Ferrari eran un murmullo lejano en los círculos de élite de la Ciudad de México. Ya nadie hablaba de la heredera arrogante de los Domínguez. Ahora, las conversaciones giraban en torno a la mujer que había transformado una parte significativa del imperio inmobiliario de su padre en un proyecto de viviendas dignas y accesibles para familias trabajadoras. Hablaban de los centros de capacitación técnica que había fundado en Iztapalapa y Nezahualcóyotl, becando a jóvenes que, como Diego, tenían un talento inmenso pero pocas oportunidades. Y en cada evento, en cada reunión con arquitectos o líderes comunitarios, a su lado no caminaba un guardaespaldas, sino un hombre de mirada tranquila y manos fuertes que ya no estaban permanentemente manchadas de grasa, pero que conservaban la memoria de cada tuerca y cada motor. Diego no era su empleado ni su asesor, era su socio, su compañero, el cimiento sobre el cual ella había reconstruido su vida. Juntos fundaron Domínguez Ramírez Ingeniería. No en un rascacielos de Santa Fe, sino en una antigua nave industrial remodelada en Naucalpan, un lugar donde el sonido de los teclados de los ingenieros de software se mezclaba con el de las llaves de impacto de los mecánicos de prototipos. Su misión no era crear autos para millonarios, sino desarrollar sistemas de propulsión eléctrica y de hidrógeno que fueran eficientes, asequibles y sostenibles, diseñados para el transporte público y los vehículos populares que movían a las familias de México. El lugar era un hervidero de talento, un espacio donde un joven recién salido del CONALEP podía discutir de igual a igual con un ingeniero con doctorado del Politécnico. Era un ecosistema basado en el respeto, no en los títulos. La cultura de la empresa era un reflejo directo de sus fundadores. El trabajo duro vale más que el apellido. La boda no fue en una hacienda de lujo ni en una playa exclusiva. Se celebró allí mismo, en el corazón de la nave industrial, un sábado por la tarde. Los invitados no eran empresarios ni políticos, sino los trabajadores de la planta, los estudiantes becados, las familias que ahora vivían en los nuevos departamentos y los viejos amigos del taller de Iztapalapa. No hubo arreglos florales exóticos, sino macetas con plantas del desierto mexicano. No hubo un banquete gourmet, sino los mejores puestos de tacos y aguas frescas de la zona. Valeria no llevaba un vestido de diseñador de miles de dólares, sino uno sencillo, de lino blanco, y su único adorno era la felicidad que irradiaba su rostro. Se dieron el sí entre prototipos de motores y tableros de diseño, prometiéndose lealtad no ante un altar de oro, sino sobre un banco de trabajo de acero pulido. Fue una celebración de la vida real, del amor forjado en la autenticidad. En la pared de la oficina que compartían, un espacio minimalista con grandes ventanales que daban a la planta de ensamblaje, colgaba un único cuadro. No era una obra de arte abstracto ni un retrato familiar. Era el manual técnico japonés del Ferrari, enmarcado con elegancia. Debajo del incomprensible texto, una pequeña placa de latón tenía grabada una simple frase, las primeras palabras que Diego le dijo aquel día, en que ella llegó al taller buscando un perdón que no sabía cómo pedir. El respeto no se compra, se conquista. A veces, en medio de una tarde ajetreada, Valeria levantaba la vista de sus planos y sus ojos se detenían en aquel cuadro. Ya no sentía la vergüenza de la humillación.
sino una profunda y serena gratitud. Entendía, con una claridad que le llenaba el alma, que la mayor fortuna que había recibido en su vida no era la herencia multimillonaria que le esperaba al nacer, sino haber sido encontrada y transformada por el hombre que le enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que elige ser. Y así, la historia de Valeria y Diego nos recuerda que el verdadero valor no reside en la herencia que recibimos, sino en el legado que decidimos construir con nuestras propias manos. Nos enseña que un gesto de humildad puede derribar los muros más altos y que el respeto, una vez ganado, se convierte en el cimiento más sólido sobre el que se puede edificar una vida entera. Gracias de todo corazón por habernos acompañado en este viaje, por permitirnos entrar en tu espacio y compartir este relato contigo. Tu tiempo es el regalo más valioso que nos puedes dar y lo recibimos con una gratitud inmensa, esperando haberte dejado una semilla de esperanza y reflexión. Nos conmueve profundamente saber hasta dónde llegan nuestras palabras y cómo resuenan en cada uno de ustedes. Por eso, nos encantaría que nos dejaras un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos escuchas. Saber que estamos conectados a través de estas historias, sin importar las distancias, es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Cuéntanos qué sentiste, qué personaje te tocó más de cerca, ¿o qué lección te llevas de este encuentro? Cada una de tus palabras construye esta comunidad y nos ayuda a entender qué es lo que realmente importa para ti. Este canal es un sueño que apenas comienza a tomar forma y cada uno de ustedes es una pieza fundamental para que siga creciendo. Si esta historia te ha movido por dentro, te pedimos con toda la humildad que nos apoyes con tu suscripción. No te cuesta nada y para nosotros significa el mundo entero. Un simple like nos dice que vamos por buen camino. Y si compartes este video con alguien a quien creas que le puede hacer bien, estarás ayudando a que este mensaje de humanidad llegue mucho más lejos. Y si no sabes qué decir, un simple gracias en los comentarios será recibido como el más cálido de los abrazos. Antes de despedirnos, queremos dejarte con un pensamiento. Todos, sin excepción, llevamos dentro un tesoro de capacidades y talentos que el mundo a menudo no ve. No permitas que el juicio de otros defina quién eres. Que la vida te encuentre siempre con la dignidad intacta y el corazón dispuesto a reconocer la grandeza en los demás, especialmente donde menos se espera. Cuídate mucho, que Dios te acompañe en tu camino y nos volvemos a encontrar, si así lo permites, en la próxima historia.